El día de hoy vamos a hacer una preparación que personalmente me parece tierna. ¿Y por qué tierna? Porque me hace recordar a mi abuela. Mi abuela era una inmigrante española, gallega en realidad, y este pollo al ajillo ella lo solía acompañar con un arroz a la huachana. Si eres nuevo en mi canal de YouTube, bienvenido. No te olvides darle clic al botón de suscribirte y también un clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos nuevo contenido a mi canal de YouTube. Arrancamos entonces con nuestro arroz huachano. Este arroz huachano, mi abuela solía hacerlo sin ajo. ¿Por qué? Porque la salchicha huachana ya de por sí traía especias, ajo. Algunos le ponen vinagre, otros le ponen naranja agria. Eso de todas maneras le va a aportar cierta acidez a la preparación. Entonces, yo lo que voy a hacer es una salchicha huachana que pueden comprar ya sea en el mercado o en el supermercado. Entonces, no voy a utilizar la tripa, voy a utilizar el relleno que viene dentro de la tripa. E inmediatamente, con ayuda de una espátula, voy a ir deshaciendo mi salchicha huachana para que esta a su vez vaya botando toda la grasita en la olla y esta se derrita y termine aportándole mucho sabor a nuestro arroz, ¿ok? Ustedes se van a ir dando cuenta que van cambiando de textura nuestra carne, ¿no? Por un lado vamos a tener los gránulos de carne cocida y por otro lado la grasa se va a ir soltando. Si vemos que no está botando mucha grasa, yo en este caso voy a utilizar un poquito de aceite de oliva para ayudar al dorado. Yo normalmente cuando compro el arroz no lo lavo. Hay gente que lava el arroz, mi mamá, mi abuela, toda mi familia siempre elabora arroz. Yo personalmente no lo suelo hacer por dos cosas. Por un tema nutricional, porque elimino muchas sales minerales y porque le resta también sabor al arroz, ¿no? Y a mí me gusta el sabor del arroz. Y por otro lado, acá tenemos unas arvejas que yo las voy a cocinar dentro del arroz para que aporte también dulzura en la preparación. Entonces, finalmente vamos a obtener un arroz naranja medio amarillo con esos tonos ácidos que son característicos de la salchicha huachana y a la vez para balancearlo unas arvejas, sobre todo arvejas pequeñitas como estas de acá, que son unas arvejas serranitas que son súper tiernas y que le van a aportar mucha dulzura. Miren, se van a dar cuenta que esto ya está casi listo para agregar el resto de ingredientes cuando se comience a pegar a la olla y ustedes se dan cuenta que se hace una chicharrita, ¿no? Que ya se terminó de fundir toda la grasa de la salchicha y la carne ya está totalmente dorada. Cuando lleguemos a ese punto va a ser el momento en el que yo voy a ir agregando mis 2 tazas de agua. Esto ya llegó a hervor. Ahora lo que voy a hacer antes de agregar el arroz es probar cómo está de sal. Obviamente esto tiene sazón, así que de todas maneras 1, 2, 3 pizcas de sal, un poco de pimienta. La pimienta le viene bien, pimienta fresca. Voy a agregar el arroz, 2 tazas de arroz igual, las arvejas. Removemos, que se distribuya bien la carne alrededor de toda la preparación para que no se quede en el fondo únicamente. Esta técnica de hacer el arroz es una técnica que aprendí de mi chef Glory Nostroza, que me enseñó cocina peruana y tradicional y regional en el Cordon Bleu cuando estaba estudiando hace ya un par de años atrás. Es poner el arroz luego que ya llegó a ebullición el agua en igual volumen que el arroz, con el aderezo que sea, como en este caso la salchicha huachana, bajar el fuego al mínimo, probar la sazón, tapar y dejarlo cocinando entre 18 y 20 minutos, sin destapar, y vamos a obtener un arroz graneado espectacular. Listo, vamos entonces con el deshuesado de nuestro pollo. Acá tengo un pollo de 1,2 kg aproximadamente, que voy a terminar deshuesando en 8 partes como se los había comentado. Vamos a coger el pollo y justo a la altura de la articulación del ala, aquí vamos a hacer un corte, fíjense. Y ahora voy a desmembrar el pollo en 2 partes, la parte superior y la parte inferior. Disloco las caderas
van a escuchar algún sonido medio extraño. Y luego, con mi cuchillo de oficio, mi cuchillo fileteador, voy a ir al costado de la piel y voy a ir cortando un músculo que le dicen el tonto lo deja, que hay gente que piensa que es, yo también lo pienso, que es una de las partes más sabrosas del animal. Entonces vamos a ir al ras de este hueso. Una vez que llegamos a este punto, llegamos a articulación, cortamos articulación, seguimos y ya tenemos una pierna suelta. Y fíjense, si ustedes se dan cuenta, esta parte del hueso, que es el hueso de la cadera, tiene esta parte que es cóncava, que es donde va este músculo. Si yo hiciese un corte directo, miren la cantidad de carne que dejaría. El pollo, o la mayoría de pollos, tienen líneas de grasa, ¿no? Acá, si ustedes se dan cuenta, hay una línea de grasa que viene por aquí, que sigue por este lado, y hay una línea de grasa hacia este hueso. Ustedes pongan el cuchillo sobre la línea de grasa. Miren, acá está la línea de grasa. Yo pongo el cuchillo sobre la línea de grasa y corto la articulación directamente. Y una vez que descubra el hueso, la punta de mis dedos por debajo del hueso, y así voy a tener un espacio por donde meter el cuchillo. Hacia un lado, para quitar una parte del hueso, y hacia la otra, para así obtener, por un lado, el hueso, que me va a servir para un fondo, y por otro lado, una pierna, o en este caso una entrepierna, sin absolutamente nada de huesos. Y aquí, con esta parte de la pierna, esta piel que tengo en exceso la voy a utilizar para cubrir la pierna. Y lo que voy a hacer es una técnica muy antigua que se suele utilizar en la cocina francesa, que es manchoner o remangar. Remangar el hueso para que durante la cocción la carne se reduzca y el hueso quede, digamos, de una manera vistosa y bonita. Entonces, ¿en qué consiste? Medir desde el final del hueso unos 2 o 3 dedos, y a partir de donde hemos marcado vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte todo alrededor, donde vamos a cortar todos los tejidos conectivos. Raspamos para descubrir el hueso. Y una vez que hayamos descubierto el hueso casi en su totalidad, vamos a poner el cuchillo lo más cercano a la articulación, donde el hueso se comienza a convertir en cartílago. ¿Por qué? Porque queremos hacer un corte limpio sin astillas. Y hacemos un corte limpio. Hacemos un corte limpio. Con ayuda del cuchillo de chef retiramos el exceso de tejido conectivo. Y así fíjense que obtenemos un corte donde el hueso está totalmente limpio. Un corte sin nada de astillas. Y de la pechuga vamos a hacer algo parecido. En esta parte del pollo siempre hay un huesito, que le dicen el huesito de la suerte. Y ahorita, por ejemplo, estoy yendo por este lado de la pechuga, por el lado interno superior de la pechuga. Y lo que hago es bordear ese huesito de la suerte. Se nota inclusive, ¿no? Ustedes van a pasar el dedo y se van a dar cuenta que hay algo un poco más duro que un poco de carne de la pechuga. Van a bordear este huesito, van a seguir la línea del huesito y se van a dar con que este huesito se une. Y lo único que yo voy a hacer con el dedo es tratar de separar este huesito del resto de la pechuga. ¿Por qué hago eso? Si yo dejo el huesito, voy a dejar mucha carne pegada a ese huesito y voy a mermar una punta de pechuga que podría estar deshuesada tranquilamente. Entonces, a veces el huesito de la suerte sale entero y otras veces, como en este caso, sale por partes, que a veces ya viene roto por transporte. Entonces metemos el dedo, sacamos el huesito de la suerte, lo dislocamos y así obtenemos esta parte del hueso. Vamos a identificar primero la quilla de la pechuga, que es el hueso que se termina convirtiendo en cartílago que divide la pechuga en dos partes. Y vamos a hacer un corte primero profundo en esta quilla hacia un lado y luego con el otro lado del cuchillo vamos dividiendo la pechuga en dos partes, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco acá? Dividir el hueso y dejar el hueso por un lado
y la carne por otro, ¿no? Entonces, para que sea más fácil para ustedes, voy con el cuchillo, voy separando el hueso o la carcasa del pollo del resto de la pechuga. En esta parte de la articulación voy a hacer un pequeño corte para dividir el hombro del pollo y sigo haciendo mi corte hasta que me doy nuevamente con piel. ¿Qué hago con esta parte que me quedó con la punta todavía con hueso? Hago lo mismo que hice con la pierna del pollo, ¿no? Hago más o menos mido dos dedos y hago un corte. Y una vez que ya corté todos los tejidos conectivos, remango el hueso, ¿no? Raspo el hueso y así vamos a obtener un hueso limpio. Un corte limpio a la altura del muñón, ¿no? O del terminal del pollo. Y así que vamos a obtener finalmente. Vamos a obtener una punta de pechuga sin hueso, una entrepierna sin hueso, una punta de pechuga con hueso y una pierna con hueso. De tal manera que yo pueda poner una parte oscura o baja del pollo con un pedazo de pechuga y una parte de pechuga con hueso con una parte baja del pollo. Imagínense, han pasado 20 minutos desde que me puse a deshuesar el pollo, pero ya tenemos el arroz listo. Fíjense cómo ha quedado esto. Uf, no tienen idea. Voy a granear este arroz un poco. Miren cómo ha quedado este arroz huachano. Ha quedado bien graneado. Vamos a probarlo porque esto no lo pruebo hace siglos. Voy a dejar este arroz reposando y vamos a arrancar entonces con nuestro pollo al ajillo. Este pollo ha estado sumergido en una salmuera al 10%. Voy a agregarle solo una pequeña cantidad de sal para que ayude a hacer la reacción de Maillard en la piel. Y un poco de pimienta. Agregamos pimienta a nuestra piel. Olla, aceite de oliva hasta cubrir la base de la olla. ¿Qué voy a hacer con las piezas de pollo? Las voy a pasar por harina. Voy a poner las piezas acá ya enharinadas, esperando que caliente bien el aceite. Voy a ir poniendo mis piezas enharinadas del lado de la piel y voy a ir cocinándolas siempre desde el lado de la piel, sin mover, ¿ok? Piernas del lado de la piel un lado y luego lo giraré. Excelente, ya tenemos el pollo dorado que ha sido enharinado previamente y tenemos esto en la olla. Nos ha quedado proteína pegada y un poco de harina tostada y grasa, tanto del aceite de oliva como de la grasa de la piel. No lo voy a botar. Sobre esa grasa voy a agregar ajos, dientes de ajo laminados, porque es pollo al ajillo. Voy a agregarle algo que lo va a convertir en un plato peruanizado, ¿no? Que es un poquito de ají panca seco. Este es un ají colorado, nosotros le decimos ají colorado o ají panca, que ha sido deshidratado al sol. Y lo único que voy a hacer es partir un pedazo, quizás dos, depende de qué tan picante les guste. Voy a ir con este cuarto de ají panca, estamos suficientes, partiéndolo a la mitad y echándolo por ahí para que vaya aromatizándose. Pero voy a ir repartiendo el ajo dentro de la preparación para que vaya infusando el aceite y la grasa del pollo, que todos los sabores que ha botado este pollito queden contenidos en esta preparación muy sabrosa. Voy a agarrar un poco de perejil lavado, lo vamos a picar en chiffonat grueso. Agregamos el perejil que se fría en el aderezo previo. Este sonido interesante del perejil friéndose. Y ahora, en este punto, voy a agregar vino blanco. Agregamos el vino.
y vamos a aprovechar para despegar todo lo que se ha quedado pegado en el fondo de la olla. Solamente huelan hasta que se vaya todo el tufo alcohol. Fíjense que la preparación ya espesó de por sí con parte de la harina que estaba en la base de la olla. Ya no huele a alcohol. Es hora de regresar mis piezas de pollo a la preparación. Y finalmente lo que voy a hacer es agregar un poco de caldo de pollo, ¿sí? Este es el momento en el que tienen que probar la sazón. Una vez que ya retoma hervor, bajamos el fuego y cocinamos tapado por unos 10 minutos aproximadamente. Vamos a hacer papas torneadas. Son trozos de papa que son formados, normalmente llegan a tener 7 lados y tienen una forma de baloncito de rugby o de fútbol americano que digamos que le da una presentación interesante a una papa irregular, dándole una forma estandarizada y regular que finalmente le aporta algo visual al plato. Arrancamos entonces con una papa. En este caso tengo una papa blanca a la cual la voy a cuadrar en principio. Voy a retirarle un poco de esta parte de la punta o de la base, como ustedes le quieran llamar, y esta parte de aquí. Y esta papita la voy a partir por la mitad. Este es un cuchillo torneador. Es un cuchillo curvo que me va a ayudar a darle la forma a la papa y así finalmente obtener una papa regular con 7 lados. Del lado plano comienzo dando una primera forma, ¿no? Una forma como si fuese una tabla de surf, igual desde el otro lado. Le damos esa forma como ovalada. Giro la papa y vuelvo a repetir la operación. Vuelvo a hacer esta operación hacia un lado y lo mismo hacia el otro lado. Y así, fíjense, vamos a obtener una papa que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Necesito un séptimo lado. Entonces a partir de acá saco el séptimo lado. Finalmente elimino un pedacito de las puntas por un tema de decoración y así obtenemos una papa torneada. Simplemente voy a hacer unas 3-4 papas que voy a hervir a partir de agua fría con sal y luego esas papas en caliente las voy a mezclar con mantequilla y perejil picado y estamos listos para emplatar. Muy bien, ya tenemos todo listo y estamos preparados para emplatar. Y este tipo de preparaciones son preparaciones que me dan felicidad, me hacen acordar a Victoria Martán Barcia, era mi abuela por parte de papá. He probado la salsa en el camino y me ha hecho ir a esa época en la que tenía 7, 8 años y nos reuníamos todos en la familia en la casa de mi abuela a comer este tipo de preparaciones. Creo que cocinar es entrega de cariño, entrega de amor, entrega de afectos, sentimientos y que evocan finalmente a personas que quieres, momentos felices de tu vida. Nos vemos entonces el próximo jueves con más recetas. Cuídense mucho. Chao.